Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel pensador cristiano que el mundo es un libro y aquel que no viaja solo lee una página. Nuestro invitado es historiador, doctor en periodismo y un apasionado por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Comparte con aquel pensador cristiano, conocido como San Agustín, la pasión por viajar, tanto que el investigador Pavel Sidorenko llegó a España hace un año para poner en marcha un laboratorio de contenidos virtuales orientados al periodismo inmersivo. Investigador Pavel Sidorenko, muchas gracias por acompañarnos. No, vale, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el laboratorio de contenidos virtuales orientados al periodismo inmersivo? Hemos considerado que, dada el nuevo repunte de la realidad virtual, era necesario empezar a investigar bien de qué se trataba y cómo orientar el uso de esta tecnología específicamente en la articulación de contenidos de índole periodístico. Cómo enriquecer la profesión, cómo enriquecer el discurso del periodista con esta nueva narrativa. Pero lo importante, por lo que dice, sigue siendo el discurso. Claro, lo que ocurre es que la base principal de un contenido en realidad virtual tiene que ver en cómo cuentas la historia, el storytelling. Entonces, de cómo estructuramos un guión para contar una historia que amarre a la persona, que eso no desmerezca lo que se quiere decir, pero sí, de alguna manera, encauzar, orientar ese discurso, llevar a la persona que nos acompañe por este viaje de manera inmersiva a través de una temática específica. Lo que ocurre es que con diferente éxito, es verdad, pero hasta ahora la realidad virtual se había aplicado a proyectos de ficción. ¿Por qué ahora el periodismo? Efectivamente. Lo que ocurre es que la realidad virtual quedaba suscrita al ambiente de los videojuegos, a ecosistemas desarrollados con base a programas y en un software. Ahora, con el desarrollo, con la apuesta que han hecho las compañías de tecnología, como el caso de Samsung, el caso de LG o muchas otras, que han estado empezando a desarrollar gadgets, por ejemplo, para captar en formato de 360 experiencias reales, el producto que se obtiene a partir de esto permite enriquecer la labor del periodista. ¿Por qué? Porque ahora no es el video en un plano cerrado o un plano específico lo que yo quiero mostrar. Yo, en el momento en que estoy agarrando una cámara que consta de dos lentes gran angulares de 180, sumándome una toma de todo el entorno, no puedo ocultar absolutamente nada. Estoy mostrando realmente lo que ahí está ocurriendo. Entonces, no solamente estoy llevando a la persona, en primer lugar, a que me acompañe en una experiencia, en un suceso, en un acontecimiento específico. Además, es un elemento de transparencia. Es que yo, como periodista, no puedo ocultar intencionalmente nada, porque la cámara no me lo va a permitir. Da mayor transparencia, pero también le limita al periodista en su tarea de selección. Por eso mismo, la importancia de tener un guión establecido, por eso la importancia de saber cómo transmitirlo, por eso lo que te comentaba de el storytelling, o sea, cómo vamos a contarlo. Entonces, uno no puede llegar a un lugar a grabar como un loco. Ahora quiero grabar aquí, ahora voy a grabar allá. No, uno tiene que tener preestablecido el lugar donde se pretende mostrar lo que se desea. ¿Qué ocurre? La mayoría de los contenidos de índole periodístico son documentales, son trabajos elaborados, previamente pensados. Ahora bien, veíamos, por ejemplo, con la marcha que se llevó a cabo el otro día en Estados Unidos, la marcha de las mujeres, por el tema de la elección de Donald Trump, cómo los periodistas, a través de 12 cámaras Samsung Gear 360, las colocaron en diferentes puntos, obtuvieron las tomas deseadas y luego construyeron, como si fuera un Lego, el producto que querían llevar. Entonces eran diferentes planos de un mismo evento. Allí, pues evidentemente la edición, la postproducción es mínima, porque tú lo acabas de decir, es que resulta un poco complejo para el periodista trabajar con algo que realmente no te da lugar para ocultar nada, pero a la vez ha enriquecido la experiencia. No era lo mismo poder ver una fotografía o un video convencional a sentirte en el lugar frente al Capitolio o donde se estaba llevando a cabo esta actividad. Transmedia,
Estamos teniendo una apasionante conversación con el investigador Pavel Sidorenko, que a ver si lo entiendo bien. Usted me está hablando de que el periodista deja de trasladar el contenido al espectador y pasa a trasladar al espectador al contenido. Es decir, está con la aplicación, con el 360, estaríamos consiguiendo llevar al espectador al lugar de los hechos. ¿Sería algo así? Exactamente. E inclusive, o sea, no solamente llevarlo, sino hacerlo reaccionar. Una de las cosas, una de las consecuencias que tiene el tema de la realidad virtual obtenida a partir de experiencias reales es que la persona puede reaccionar ante ello. Hay una discusión ahorita. Hay más engagement, hay más... Sí, por supuesto. Hay especialistas en el área médica, psiquiatras, psicólogos, que están viendo que las personas llega a un punto en que no saben diferenciar si lo que están viendo es ficticio o es un contenido preestablecido, no digamos ficción, pero sí un material que en ese momento no está ocurriendo y no tienen la capacidad de diferenciarlo con la vida real. Hay una disociación. Entonces, la persona llega a reaccionar, se ha llegado a obtener reacciones ante determinados contenidos, es decir, la persona se sensibiliza con lo que allí está viendo. El investigador Pavel Sidorenko llega a España hace un poquito más de un año. ¿Desde dónde? Yo vengo de Caracas, pues llegué becado con la Fundación Carolina para hacer estudios doctorales, pues en el área de la comunicación política, y me ves que estamos desarrollando esto otro. ¿Y por qué da uno el paso de cruzar el charco para venir a estudiar Europa? Bueno, porque de las experiencias en otros países uno aprende muchísimo. Son otras idiosincrasias, compartes con profesionales, sales un poco de tu lugar de confort, tienes que verte con gente completamente nueva, con metodologías distintas. Entonces eso te enriquece como profesional. ¿Y qué cambios ha notado entre la academia, digamos, en Caracas y la academia, en este caso, en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad Española? Bueno, lo que ocurre, pese a lo que muchos especialistas, muchos académicos a veces se quejan de que evidentemente ha habido unos recortes pues considerables en el área de la investigación, en el área del desarrollo. Aquí en España yo veo que la Academia Española pues todavía cuenta con unos recursos envidiables. Por ejemplo, si lo contrasto con la realidad de la Academia Venezolana, que en estos momentos está pues muy afectada por toda la compleja situación que atraviesa el país. La Academia Española pues cuenta de verdad con unos recursos y con unos profesionales excepcionales, que además están en una constante exigencia por seguir profesionalizándose y desarrollándose, y eso pues a mí me agrada muchísimo. ¿Y usted está trabajando ahora su tesis doctoral que versa? Mi tesis doctoral es un análisis comparativo entre las figuras de Hugo Chávez y Pablo Iglesias sobre 3 elementos específicos: comunicativos, discursivos e ideológicos. Pero eso es comunicación política. Sí, bueno, justamente como te comenté antes, yo llegué aquí con un proyecto ya definido, ya pues con un trabajo previo desde la maestría, un poco adelantado con algunos elementos de estudio, pero bueno, en el transcurso de este tiempo las circunstancias nos ha permitido pues poder emprender con este otro proyecto, que es el de la realidad virtual, el periodismo inmersivo, que esto no quiere decir que he abandonado. De hecho ya la investigación está culminada. Y bueno, pues ese es un aporte más. Es decir, no, el que yo haya desarrollado una investigación en el área de la comunicación política no tiene por qué entorpecer las labores que podemos emprender en otras áreas de la comunicación, como es el caso del periodismo inmersivo. Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos aprendiendo con el investigador Pavel Sidorenko y vamos a cambiar de tercio la entrevista porque me interesa mucho su tesis doctoral. Está concluyendo, sí. Imagino que ya tiene algunos resultados. Bueno, mira, hay que entender un contexto.
Estamos viviendo en estos momentos una coyuntura política a nivel mundial donde la política se articula prácticamente al 100% a través de los medios de comunicación. ¿Con qué intención? Con la intención de exacerbar a la persona, enaltecer la emocionalidad del individuo. Para que parece un poco totalitario, ¿no? El culto al líder. Efectivamente, ahí tiene que ver el tema de los hiperliderazgos, tiene que ver el tema del culto al líder, tiene que ver con este tema que ahora se ha vuelto tan de moda, que yo lo decía justamente en un artículo el año pasado, que si podíamos definir el año 2006 con una palabra, podríamos resumirla con el término populismo. Y el populismo no es nuevo, el populismo ya tiene muchísimos tiempos, décadas atrás. Latinoamérica quizá era pues quien llevaba la batuta en cuanto a gobiernos populistas. ¿Qué es el populismo? El populismo no es más que el manejo de la política a través de la emocionalidad del electorado. Es decir, un discurso vacío que lo único que hace es apelar a la emocionalidad de las personas, de un electorado en una situación, en una coyuntura pues compleja. Yo te vuelvo a traer a colación el ejemplo de Latinoamérica. Los países latinoamericanos son países que tradicionalmente tienen una brecha social muy grande. Gente con unas precariedades, con unos niveles de vida y calidad de vida muy bajos, que evidentemente cuando llega un líder carismático que promete cambiar de un solo golpe con una fórmula mágica toda esa situación y les ofrece salir de esa situación tan difícil, pues lo que va a conseguir es esperanza por parte de este electorado y su voto incondicional. Esa es la ecuación con la que muchos gobernantes se han manejado y se siguen manejando actualmente en Latinoamérica. Actualmente hay gobiernos fuertemente populistas en desarrollo en América que no tienen nada que ver con el caso Trump o con el caso del Brexit, que son quizá en estos momentos como los iconos internacionales del populismo. ¿Quiere decir que el populismo ha llegado a Europa? El populismo, sí, el populismo... ¿O nunca se fue? No, Hitler era populista, por ejemplo. Es decir, cuando tú agarras y tienes una plena conciencia de cuáles son las carencias, de cuáles son las frustraciones de tu sociedad, tú puedes valerte de ellas para elaborar una oferta electoral que no necesariamente cumpla con lo que promete, pero que mantenga siempre esa emocionalidad allí a flor de piel. Esa es la base del populismo. Así se articula el populismo. El Brexit gana porque con base a un discurso en el que le decían al británico, o intentaba decirle al británico común, es que la Unión Europea a nosotros nos quita, es que nuestra moneda es más fuerte que la de ellos, es que nosotros mantenemos a Europa. ¿Eso realmente era cierto? No era cierto. Nadie se percató. Nadie reparó en pensar con conciencia qué estaba ocurriendo allí. Ah, bueno, es que si él lo dice debe ser así. Es verdad, esos europeos son unos chulos y se están aprovechando de nosotros. Y por eso gana. ¿Qué llega Trump? Trump sabe que hay un problema con la inmigración ilegal. Trump sabe que hay un problema con una administración que está saliente que quiere prohibir el comercio, el libre comercio de las armas. Y que sabe que hay un gran número de personas que eso lo rechaza. Entonces Trump llega a los lugares más conservadores de Estados Unidos con un discurso que dice que nosotros tenemos derecho a tener armas como nosotros queramos y cuantas armas queramos. Nadie nos puede prohibir ir inclusive a la escuela con un arma porque tenemos que protegernos del eventual terrorista que quiere ir contra nosotros. Pero va, por ejemplo, a Arizona, va para los estados fronterizos y que dice, es que los inmigrantes son una plaga, hay que montarles un muro para que dejen de pasar. Es acomodar el discurso a una coyuntura específica, con base en la emocionalidad y en la frustración de ese electorado. Si me permites, aquí en España hay una oferta populista latente. La oferta del sector, por ejemplo, liderado por Pablo Iglesias y el partido Podemos, se basa exactamente en lo mismo. El populismo no reporta una ideología. Tú puedes tener populismos de derecha como puedes tener populismos de izquierda. El populismo es una articulación de la política, una instrumentalización de la política. ¿Por qué es populista esta bueno, opción? Porque en España hay una situación también muy particular, muy delicada, que deviene del tema de la crisis. Que con el escenario del 15M quizá fue el momento tangible, fue el momento público de esta crisis, fue el momento en que la gente dijo, mira, es verdad, en España está pasando algo, hay mucha gente que está reclamando que no tiene trabajo, hay mucha gente que está reclamando
que pues ha visto reducido su nivel y su calidad de vida. Hay gente que dice que los servicios públicos no están funcionando eficientemente. Entonces, llega una oferta electoral que dice, es que nosotros vamos a luchar por eso, es que nosotros vamos a cambiar, en lo que nosotros lleguemos vamos a cambiar esa situación. Tú vas a tener trabajo, este gobierno a ti te ha quitado, nosotros te vamos a devolver lo que ellos te han quitado. Esos bandidos. Entonces, claro, ahí hay unos componentes emocionales que entonces exacerban al electorado. Lo que ocurre es que ahí no hay un proyecto. Cuando tú revisas, tú desmontas a Trump, no hay un proyecto político. Tú desmontas la oferta de Podemos, no hay un proyecto político. Tú desmontas la oferta del Brexit, no había nada detrás de ese. Pero en los tres casos tienen líderes que funcionan muy bien en Twitter y en televisión. Por supuesto, vuelvo y te repito, es que la política, en términos generales, la política en el siglo XXI y en específico la política con base en el populismo es mediática. No vive sin los medios. Entonces, Internet irrumpe justamente además como esa nueva alternativa de poder, de eliminar al intermediario, eliminar al periodista, eliminar al moderador, eliminar al medio tradicional. Yo puedo entrar en contacto directo. Eliminar incluso a los representantes, porque el líder conecta directamente con el pueblo y los diputados o tal pierden legitimidad. Las organizaciones políticas pierden legitimidad. Lo que importa es el líder y que el líder prevalezca, que el líder se preserve, porque el líder es el salvador, es el todopoderoso. Esa es la figura que pues también se ha mantenido en América. Siempre vas a tener el hombre fuerte, el hombre que va a luchar por ti, el Robin Hood, el que le va a devolver a los pobres. Y en esa estrategia, si eso que comenta el investigador Pavel Sidorenko fuera efectivamente así, usted sabe que hay muchos de nuestros estos pabellones auditivos no estarán de acuerdo con lo que usted afirma de manera legítima, pero pongamos en el caso de que eso fuera así. ¿Por qué es tan importante que tengan siempre un enemigo externo? ¿Por qué siempre buscan ese enemigo e incluso lo alimentan? Volvemos a lo mismo, porque tú necesitas tener esa amenaza constante. Primero, cuando tú ofreces, tu oferta electoral se basa en luchar contra otros. El gobierno de turno te quita, yo te voy a dar. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tú te conviertes en gobierno, ¿ahora qué haces? Necesitas buscarte siempre un enemigo interno y uno externo que estén en constante lucha contigo para tú decir, es que yo no puedo cumplir con esta promesa porque estos me boicotean. Si nos remitimos al caso venezolano, Chávez construyó dos enemigos muy simples. El enemigo interno, cualquiera que se opusiera. Si no estás conmigo, estás contra mí. Polariza. Esa es otra de los detalles del populismo. Polariza la sociedad. Es decir, que el que no está conmigo automáticamente está contra mí. No importa si entre ellos, los que están contra mí disienten entre ellos. Está contra mí. Entonces ya hay dos polos. Lo otro es mucho mejor si además tienes el externo. En este caso, Estados Unidos. Chávez acusaba que Estados Unidos era el imperio y quería apoderarse de América, o mejor dicho, quería mantener el poderío que en algún momento tuvo sobre el resto del continente americano. Bueno, nos venimos al caso español y es exactamente lo mismo. Es muy simple escuchar a estos líderes populistas decir, es que la culpa es de la troika europea, es que la culpa es de Merkel, la culpa es de otros, la culpa nunca va a ser mía. Aunque yo gobierne durante 20 años, la culpa siempre va a ser de otro. Y el boicot interno. Es que yo aquí no puedo hacer porque tengo a estos que están constantemente bloqueándome, que están constantemente... E inclusive esos enemigos los puedes tener dentro de tu partido. Ahí vienen los traidores. El traidor es una figura primordial dentro de ya cuando se componen los gobiernos populistas. Está siendo un placer escuchar al investigador Pavel Sidorenko hablar sobre realidad virtual, hablar sobre su tesis doctoral, sobre el ascenso de los populismos. ¿Quién ha sido importante para usted académicamente? ¿Quiénes son sus referentes? Wow, lo que pasa es que, claro, los nombres, mis referentes, pues evidentemente me remiten al espectro, al mundo intelectual venezolano. Pues hay personas de gran valía como Arturo Uslar Pietri, el propio Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, personas que idearon o que siempre buscaron idear un país mejor y trabajar desde la academia justamente por ayudar, por poner su granito de arena en formar mejores profesionales que incidieran también en un mejor país y que lamentablemente no
no vieron ese sueño cumplirse. Regálenos una película. La red social. La red social es una película que me encanta porque más allá de ser película, o sea, que la llevaron al cine, es un hecho real de cómo se puede crear impacto con las nuevas narrativas, cómo se puede crear impacto con el desarrollo de nuevas plataformas con base en la tecnología y además cómo se mueve ese mundo. Un libro. Wow, pues hay un libro que me gusta mucho, es un libro de actualidad que denuncia un poco el mundo en el que vivimos. Su autor es Moisés Naim, el exdirector de la revista Foreign Policy. El libro se llama Ilícito. El libro plantea que el mayor porcentaje de la economía mundial se mueve con base en hechos ilícitos. Desde la venta ilegal de software, la transacción ilegal de software, hasta la trata de blancas, el comercio de órganos o el intercambio ilegal de armas. Investigador Pavel Sidorenko, ha sido un placer. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.